Es un apasionado del cine, camino que lo llevó a ganar 2 veces el premio Ariel y el premio especial del jurado a guión en el Festival de Cine de Sundance. En 2011 fundó Piano al lado de Sebastián Hoffman para producir películas innovadoras y arriesgadas. Y en 2014, Piano lanzó Piano Distribución, junto con Andrea Castex. Se ha consolidado así como una de las distribuidoras de cine de autor más importantes de México. El cofundador de Piano, guionista y productor, Julio Chávez Montes, en Milenio Negocios. Muy buenas noches, bienvenidos a Milenio Negocios, este programa que hacemos todas las semanas, Ilana, Sod y yo, hoy con un invitado muy especial, Julio Chávez Montes, cofundador de Piano, productor y guionista mexicano, porque hoy vamos a hablar de cine. Y quiero empezar con esto. Con Piano, tu productora, han producido varias películas premiadas en Sundance, ganadoras de la Palma de Oro, nominadas al Oscar, y han trabajado con distintos directores de distintas partes del mundo. En esta carrera, enfocándonos un poco en la parte de los negocios, porque es Milenio Negocios, ¿cuál es el aprendizaje financiero que hoy te permite estar más tranquilo cada vez que llega un proyecto a tu escritorio? El gran aprendizaje para mí es la importancia de la colaboración, ¿no? O sea, el saber que los proyectos, por lo menos en el ámbito de cine, tienen mayores posibilidades de tener éxito si se hacen con un equipo sólido y donde se busca el apoyo de otros coproductores que no solo aportan financiamiento, sino que aportan experiencia, conocimiento, equipos de producción distintos se acaban por complementar y hacer más grande el proyecto. Piano produce cine nacional y también un buen número de películas extranjeras. Pensando en el cine mexicano, ustedes como productores, ¿hay que diversificar para mantener el negocio? Es decir, ¿se puede ser sostenible solo con producciones nacionales? ¿Por qué sí, por qué no? Yo creo que el cine es una industria tan diversa que acepta diferentes modelos de negocio. O sea, yo creo que en ese sentido no hay una respuesta que le sirva igual a todo el mundo, pero creo mucho en la intuición, ¿no? O sea, creo mucho en que uno tiene que prestarle atención al movimiento de las cosas y acoplarse a al mundo que va cambiando, ¿no? Porque todo cambia a nuestro alrededor y creo que el peor error que uno puede cometer es tratar de ser estático, ¿no? En 2021 se produjeron en México 259 largometrajes nacionales. ¿Ese número es suficiente para el tamaño de industria, para el tamaño del país? Y un poco, ¿qué nos dice este número del cine en México? Yo creo que es un número que sería muy importante conocer cómo, o sea, qué es lo que incluye, ¿no? Porque lo que importa, además de el número de producciones, es si son producciones independientes, cuáles son producciones independientes, cuáles son producciones de estudio, porque la salud de una industria está en su diversidad. Entonces, si lo que vemos es que de repente hay un número desproporcional de películas de estudio o también de películas completamente independientes, ahí podemos estar percibiendo el inicio de un problema, ¿no? Porque si se vuelve nos empieza a decir que hay una sola forma de financiamiento predominante y eso entonces limita la diversidad y al limitar la diversidad no solo pierde riqueza en nuestro cine, sino que la industria suele más vulnerable a algún giro de tuerca o algún cambio en el gusto del público. El 56% de estas películas, 144, contó con algún apoyo económico del gobierno en México. En cuanto a estos apoyos, Focine, que es el programa de fomento al cine mexicano, que sustituyó a Foprocine y a Fidecine, en 2023 ya supera los 191 millones de pesos. ¿Este cambio ha beneficiado al cine mexicano o no? Yo creo que el Focine en cuanto al programa, no al tipo de cine que busca apoyar y los programas que existen dentro del Focine, me parece una grandísima idea y me parece que hay mucho valor ahí. Yo, con mucho respeto al trabajo hecho en el cine, creo que eh, un fondo que no tiene la capacidad de apoyar proyectos que son multianuales, que es la característica esencial de una producción cinematográfica, es que no se realiza en un solo año, y menos en un año fiscal, me parece que es en sí inoperante y deficiente, ¿no? Entonces, mi esperanza es que en algún momento pudiéramos ver las grandes ideas que se han desarrollado dentro del FOCINE, cobijadas dentro de la estructura de un fideicomiso que le dé continuidad y que permita certeza a los proyectos que se apoyan, porque tiene un rol muy importante
como un rol de desarrollo de nuevas voces, ¿no? O sea, ese fondo, como era el caso del Foprocine, no era que fuera tan importante para cineastas consolidados, era muy, muy importante para que la gente pudiera llegar. Y creo que las nuevas generaciones emergen tener un instrumento tan certero como el que tuvimos los que estamos ahora aquí. Un poco siguiendo con esto, a ver, Eficine, que es el estímulo fiscal para los contribuyentes que apoya la postproducción y un poco de la parte del largometraje como la distribución y la exhibición. O sea, ahondemos en esta parte. ¿Es suficiente? Ahora hablabas del año fiscal y que tienen que ir, ¿no? O sea, un poco como permitir proyectos de más largo aliento. ¿Qué otro tipo de modelos entonces puede ayudar a que la industria sea más fuerte? Yo creo que lo que es muy importante reconocer es que la industria audiovisual es una industria estratégica, ¿no? Y todas las grandes países y potencias económicas del mundo lo reconocen como tal, ¿no? O sea, no existe un país donde la industria cinematográfica, la industria de televisión no tenga algún tipo de apoyo o una consideración de Estado fuerte, ¿no? Estados Unidos no firmó un tratado de libre comercio donde no haya provisiones para la entrada de sus producciones audiovisuales y que les genere condiciones favorables. Francia lo considera también una cuestión de Estado y tiene toda una serie de incentivos a toda la cadena productiva del cine y de la televisión que permiten una industria muy robusta y diversa y además formación de públicos. Y creo que es una cuestión donde uno tiene que ir más allá de lo que genera en específico una película en taquilla y más pensar en la inmensa derrama económica que generan los proyectos audiovisuales y también el poder que tienen en cuanto a la percepción y la colocación de marca o de la visión de un país, ¿no? Entonces, pensando en México, su ubicación privilegiada en relación al resto de Latinoamérica, en la proximidad de Estados Unidos, en la fortaleza de nuestra industria, ya estamos en una situación donde si se adoptan políticas públicas correctas, esta industria puede crecer mucho más aún y puede ser un motor de crecimiento para la economía en general, porque ya tiene una derrama importante. Y es algo que toca muchísimas industrias. La Canacine hizo un estudio hace unos años que veía que la industria cinematográfica en México toca más de 80 industrias en la derrama que genera, ¿no? Entonces creo que todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta para efectuar políticas públicas. No es solo una cuestión cultural. El tema de la exhibición de cine mexicano es súper compleja. Es compleja en todo el mundo, pero es bien compleja aquí. Digo, el cine comercial, sobre todo de Estados Unidos, suele acaparar las salas de cine. ¿Qué tanto cine mexicano se está exhibiendo en México? Mira, yo creo que es una batalla siempre el encontrar los espacios, pero más allá de encontrar los espacios, creo que lo más importante es también que al igual que hablamos de que haya una diversidad en la producción cinematográfica, creo que es igual de importante que haya una diversidad en las opciones de exhibición. Yo creo que más bien lo que hace falta es una inversión importante en el desarrollo de salas independientes, en el desarrollo de cineclubs, en el desarrollo de una red de cinetecas nacionales por todo el país, el fortalecimiento de los festivales de cine, porque esas son, creo yo, formas donde puede uno crear espacios diferentes que atraen otro tipo de público. Hace apenas unas semanas, me voy un poco a otro tema, cancelaron la edición de este año del Festival de Cine de Los Cabos. Y en parte porque había una falta de apoyos económicos. Luego tuvimos, ¿no?, la edición 65 de los premios Ariel, que también estuvo a punto de cancelarse. ¿Qué dice de la salud del cine mexicano, de la industria, y qué consecuencias futuras tienen este tipo de acciones? Un poco pensando también en que para ustedes, ¿no?, o sea, para Piano, por ejemplo, qué tan importante es o son los festivales como el de Morelia o el de Guadalajara y todos los demás. Son absolutamente fundamentales, ¿no? O sea, Piano no estaría aquí si no fuera por los festivales de cine nacionales. Lo he dicho en otras ocasiones que fue gracias al Festival de Cine de Morelia que al programar Halley, nuestra primera película, la descubrió el Festival de Sundance, porque es un festival tan importante el de Morelia que atrae a otros programadores. Y ese fue un paso decisivo para que nosotros podamos tener la trayectoria que hemos tenido. Y creo que a lo que nos enfrentamos en la falta de financiamiento a los festivales y la situación trágica en Los Cabos y el peligro en el que estuvieron los Arieles, es este problema que siempre hemos tenido en México, que México tiene una enorme riqueza cultural y una clase política que no le entiende y que no le importa, ¿no? Y que esa misma fórmula se podría aplicar a muchísimas otras cosas positivas de este país,
y su relación con la clase política que en muchos sentidos es negligente, ¿no? Y no es una cuestión de este sexenio, es una cuestión de histórica en este país. Justo lo que, o sea, esto que permite no solo la sobrevivencia del cine independiente, sino que permite la descentralización y que permite el acceso. Porque un festival como Los Cabos tenía además un sector de industria muy importante que para muchos productores y productoras era el primer punto de contacto que tenían con el resto de la industria, que les permitía la entrada para poder establecerse como profesionales. Y ahora esa puerta está cerrada. Me voy con una última pregunta para tratar de cerrar. Aunque México está entre los países con mayor número de boletos vendidos para las salas de cine, las plataformas de streaming, ya lo sabemos, cada vez ganan mayor terreno. ¿Qué tanto han ayudado o perjudicado al cine mexicano de calidad estas plataformas? Y en función de esto, ¿qué futuro le auguras al cine mexicano? Mira, yo creo que las plataformas pueden ser grandes aliadas. Creo que nuevamente todo siempre es una cuestión de diversidad. No creo que me parece muy positivo que sean parte del ecosistema de esta industria. Creo que lo que nos tenemos que asegurar es que nuevamente no se vuelvan la única faceta de esta industria, o que sigan sobreviviendo, no y que sigan fortaleciéndose las otras formas de producción y distribución. Aquí lo que pase no tiene que ver con las plataformas, sino con las políticas públicas que se adopten en el país, ¿no? Y aquí sí nos corresponde a nosotros como industria pelearlas y al gobierno valorarlas y entender que lo que está en juego es la capacidad y la autonomía de nosotros como mexicanos y como mexicanas de imaginarnos a nosotros mismos como país, no de reflexionar sobre la realidad mexicana, sobre el momento que vivimos, o sea, no solo como artistas, sino también como sociedad. Julio, se nos acabó el tiempo. Te agradecemos muchísimo esta entrevista y también a nuestra audiencia por habernos acompañado. Muy buenas noches. Muy buenas noches y gracias por tenerme aquí.